Como humanidad tenemos una misión que cumplir. Cada uno de nosotros está en un camino espiritual de crecimiento y autoconocimiento y se han dejado los caminos, las herramientas para que podamos lograr nuestro máximo ascenso, nuestra mejor versión de la mejor manera. Pero muchos de nosotros aún no les conocemos y hay creadores de contenido como Salim Hasir, quien hoy ha aceptado unirse en una increíble conversación con nosotros para compartir toda esta sabiduría que cada día, cada semana él comparte en su canal de YouTube Flecha Antigua. Así que hoy quiero darle la bienvenida con mucha admiración a Salim, quien en realidad he visto sus videos toda esta semana, me tienen bastante impresionados y estoy muy feliz de hoy tenerte hoy con nosotros, Salim. Te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por tomar este tiempo, por darnos esta oportunidad de conocer un poco más sobre toda esta información que llevas años recopilando y que estoy muy honrado de hoy poder compartir con nuestra comunidad. Salim, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Reinaldo, por la invitación. Realmente muy complacido de estar aquí eh, en este espacio, ¿no? Para compartir. Un saludo para toda la audiencia de tu canal. Y bueno, aquí estamos para charlar un rato de distintos temas que son de interés en general para todos. Y bueno, nuevamente darte las gracias. De verdad, yo me impresiona, debo decirte sinceramente, me impresiona tu contenido. He estado viendo tus videos por las últimas semanas, desde que ya muchas personas me han mencionado sobre tu canal y puedo ver que dedicas una cantidad de horas increíble al estudio. ¿Nos puedes, por favor, compartir cómo es que tú llegas a todo este conocimiento? ¿Cómo es que en realidad, porque me imagino que tu canal lleva alrededor de un poco más de 3 años, ¿cierto? Ya 6 años, 6 prácticamente. años tu canal, Sí, seis 6 años años. lleva Flecha Antigua. ¿Cómo, primero, cómo llegas tú a este conocimiento? Y además sé que el nombre Flecha Antigua tiene una raíz bastante importante para ti, que la estuve viendo en unos videos. No sé si nos puedes compartir un poquito al respecto. Sí, bueno, el interés por todos estos temas a mí me empezó desde muy pequeño, como a muchos de los que seguimos este tipo de contenidos. Y bueno, yo empecé como todo el mundo viendo videos, documentales, investigaciones, leyendo algún libro, ¿no? Y ya como a la edad de más o menos la edad de adolescentes que comencé más a interesarme por estas temáticas, comencé a ver documentales más en serio, videos, a documentarme más. Y luego pues comencé a recopilar varias informaciones de investigaciones propias. Llegó un punto donde yo comencé a cuestionar el organigrama de las religiones como tal y comencé a estudiar temas agnósticos, temas dentro del ateísmo, sin serlo, ¿no? Sin estar metido dentro de eso, pero me llamaba mucho la atención la argumentación y las pruebas que utilizaban para denunciar ciertas anomalías dentro del mundo religioso. Eso sí me llamaba la atención. Nunca llegué a ser ateo porque siempre me llamó la atención el mensaje de Jesús, más allá del envoltorio religioso que se le ha colocado. Y así empecé la investigación. Hubo un tiempo también que estuve en un grupo de estudio e investigación a nivel latinoamericano, que hoy en día hay un expositor que también tiene un canal de YouTube, que también es, bueno, es bastante más o menos conocido, que es conocido como Niño Nuevo. No sé si alguna vez lo has escuchado. En ese tiempo no se llamaba así, era otro tipo de organización. Estuve un tiempo allí aprendiendo y conociendo muchas personas a nivel latinoamericano y del mundo. Y digamos que eso complementó el trabajo investigativo que yo estaba haciendo. Luego decido crear el canal en el año 2018, para compartir ese compilado de informaciones que ya había, pues, que había tenido, que había estudiado desde que era adolescente. Y bueno, yo al principio pues era muy penoso, nunca fui muy dado al tema de la comunicación, al tema de hablar en cámara, en público, pero la necesidad de compartir las informaciones me llevaron a tener que ejercitar esa parte que no me gustaba, a tener que perfeccionar, a tener que, eh, digamos que pulir la voz. Y así poco a poco fueron dándose las cosas. Yo empecé en una emisora online que se llama Radio Cultural Planeta Conciencia
Ahí empecé en el año 2013. Fueron, digamos que los primeros pasos en el tema de la comunicación y donde comencé a compartir informaciones. Luego de esa emisora donde duré, pues bueno, de hecho todavía estoy, porque de ahí estuvimos o estamos en un programa llamado Descubriendo, que se transmitía una vez a la semana en esa época. Luego ese programa Descubriendo saltó a la plataforma de YouTube. Yo comencé en YouTube, en los primeros videos que hice fue a través de ese canal Descubriendo. Luego al poco tiempo creé mi canal, porque Descubriendo lo hago con unos amigos. Entonces ya llevamos unos 11, 12 años con ese programa y paralelo a ese canal yo abrí este canal que es ya mi canal personal, que es el canal Flecha Antigua. Y ahí decidí compartir muchas investigaciones, bueno, lo que la gente durante estos 6 años ha visto. Y ha sido pues una experiencia muy bonita por el contacto con la gente, porque el hacer este ejercicio pues yo aprendo muchísimo, sigo perfeccionando y el estar cerca a los estudios, a estas temáticas pues de alguna u otra forma nos saca de esa cotidianidad en la que todos vivimos, donde hay que trabajar, hay que pagar cuentas, tener responsabilidades. Y estos espacios nos desconectan por un momento de ese mundo que nos agobia y nos da otra visión, ¿no? Nos lleva el pensamiento a otras dimensiones y el poder compartirlo con la gente, pues a mí me gusta muchísimo, es algo que me apasiona y desde hace un año y medio más o menos decidí invertirle mucho tiempo, mucha energía al canal de YouTube, porque bueno, hace, sí, como te decía, año y medio, creo que fue en el año 2021, tuve un viaje a México con el canal de Descubriendo y pude conocer en persona muchas de los seguidores, ¿no? Que uno, pues, a través de la cámara, pues, no tiene contacto con ellos. Y esa experiencia me marcó mucho, porque muchos me agradecían porque habían llegado al canal, decían que les gustaba el contenido, la información, y ahí yo decidí tomármelo más en serio, porque dije, esto está teniendo un impacto positivo y quiero que la gente realmente tenga otra visión, otra perspectiva y me comprometí a seguir adelante y hacerlo con mayor constancia, con mayor profesionalismo. Logré pues montar pues este estudio que tú ves aquí y bueno, poco a poco he ido perfeccionando las cosas para llevar a cabo esto que me apasiona y que me he dado cuenta que a ti también te apasiona. Y el tema del nombre, bueno, lo he explicado en algunos videos, hace referencia al proyecto que estudió un descubrimiento de un contacto extraterreno en Nuevo México en los años 90. El contacto conocido como los Wingmakers o los creadores de alas. El proyecto que lo estudió por parte de las agencias de inteligencia se le dio el nombre Proyecto Flecha Antigua. Y utilicé ese nombre, digamos, para darme a conocer en el mundo de YouTube, transmitiendo esa investigación y ese mensaje que los Wingmakers trasladaron a la humanidad. He hecho varios videos hablando de ellos y lo hice porque me parece un mensaje muy positivo, conecto mucho con esa información, pero además el tema de la flecha hace referencia a las culturas ancestrales. Las culturas ancestrales utilizaban las flechas para cazar. Era un arma muy certera, pero además cumplía un símbolo. Además de ser un arma física, tenía un símbolo que representaba el mensaje. De hecho, cuentan las crónicas de Acacor que cuando nuestros pueblos antiguos estaban en conflicto con los blancos bárbaros, aquellos que llegaron aquí a invadir y a saquear, ellos la forma que tenían para comunicarse con otras poblaciones era enviar un mensajero para que fuese allí a contactar y a decirles qué estaba pasando. Y a ese mensajero le llamaban el mensajero de la flecha dorada. Y él tenía la misión de ir de un punto a otro a informar, es decir, llevaba el mensaje. Y la flecha es un arma también dentro de todo ese símbolo que es certera. Cuando impacta al enemigo, es muy poco lo que puede hacer, es muy precisa, penetra. Y bueno, todos estos símbolos que trae consigo lo que es la flecha siempre me llamaron la atención y por eso decidí ponerle al canal Flecha Antigua, que hace referencia pues a los Wingmakers, hace referencia al legado ancestral y bueno, más o menos eso es lo que significa ese nombre. Entonces, bueno, a grosso modo para responder las primeras preguntas que me hacías. Oye, hermano, de verdad, lo de las flechas no sabía que
O sea, nunca había relacionado sobre que era no solo un arma de ataque, pero también tenía el simbolismo de marcar la entrega de un mensaje, de enviar un mensaje. Y cuando me hablas sobre la relación que tiene tu nombre con los Windmakers, yo estuve viendo algunos de los videos de tu canal en los cuales hablas sobre ellos y hablas sobre cómo ellos dejaron un mensaje para la humanidad oculto en diferentes partes y que estos mensajes se han ido revelando o develando poco a poco. Algo que me llama mucho la atención es que parte central de este mensaje habla sobre el despertar de conciencia de las culturas. Me gustaría, si es posible, que nos cuentes un poquito, tal vez a grosso modo, yo sé que los has hablado con bastante detalle en tu canal, pero sobre estos mensajes y sobre cuál es la importancia que tienen estos mensajes ahora, hoy en día, porque estamos en una era en la cual muchos de estos mensajes se están volviendo realidad y creo que hace muy poco fue que se reveló uno de los últimos mensajes, por lo que vi en uno de tus videos. Sí, bueno, los Windmakers, como lo he comentado en algunas ocasiones, el primer contacto que se tiene registro, por lo que cuenta la historia original, ocurrió más o menos en el 800 antes de Cristo. Ellos se contactan con la tribu de los Chacopsa, de los cuales después los Anasazi descienden de los Chacopsa, que son menos conocidos, y ellos estaban ahí en lo que hoy es el desierto de Nuevo México. Ellos se contactan con una mujer de la tribu que, si no estoy mal, se le conocía como viajera del cielo, según lo que cuenta la historia. Se dice que la mujer no era terrestre también. De hecho, por eso es que los Windmakers llegan hasta donde ella, se contactan. Ella era de la tribu, pero se dice que su espíritu no era terrestre. Entonces, ellos tienen un diálogo con ella y le dicen que le van a entregar una información y una cápsula del tiempo y que ella, junto a esta tribu de los Chacopsa, deberían ser responsables de guardarla. Entonces, ellos construyen un complejo subterráneo para guardar allí esa cápsula del tiempo derivada del contacto con los creadores de alas, que es lo que traduce al español, ¿no? Windmakers. Estos mensajeros contactan y se van, dejan esa información, dejan la cápsula y mucho tiempo después, hacia los años 70, se dice que unos excursionistas comenzaron pues en sus caminatas, ¿no? Y se toparon con algunas ruinas, unos restos que en ese momento se interpretó que eran restos arqueológicos o vestigios de la presencia de algunas de estas tribus ancestrales. En ese momento eso quedó así, como un hallazgo arqueológico, sin más, pero más o menos 20, poco más de 20 años después, hacia los años 90, en esa zona hubo un pequeño sismo y eso lo que propició fue que la tierra se abriera un poco más, sobre todo en la zona donde se habían hallado estos vestigios. Entonces, claro, al abrirse la roca, se pudo ver algunos de los complejos subterráneos que habían hecho para guardar la información del contacto con los Waymakers. Inmediatamente, pues, de que se sabe, ¿no? De este descubrimiento, las agencias de inteligencia toman control, como suele ocurrir normalmente, y se creó un proyecto para estudiar qué era lo que se había encontrado. Y ahí es donde nace el proyecto de la flecha antigua. Se le puso flecha antigua en referencia a que se pensaba que eran los restos de una civilización anterior, una civilización antigua. Entonces, bueno, se comenzó a estudiar, se encuentran 23 cámaras y una antecámara para dar un total de 24 que incluso esto está muy relacionado con el tema de las hebras del ADN, que tiene 24 partes importantes. Entonces aquí hay también todo un símbolo muy interesante. Y se encontró un disco óptico, una encriptación, una información encriptada en un disco óptico. Y ya se tenía en esa época de los 90 la tecnología para descifrarlo. De hecho, se considera que no es casualidad que esa cápsula del tiempo se haya abierto en esa época, que ya se tenía la suficiente tecnología e inteligencia para comprender esto. Resulta que el disco estaba encriptado y se utilizaron, o el que uno de los profesores, de los expertos o de los científicos que estaba estudiando este caso, que también era experto en lenguas, porque de hecho el disco se logra abrir con las palabras que estaban allí puestas en cada una de las cámaras. Habían 24 cámaras y estaban unas palabras en un lenguaje extraterreno.
Él, bueno, interpretó con todo su conocimiento que esto estaba en algún tipo de lenguaje cuneiforme, tomó las 24 palabras, las unió y ese era el código para abrir el disco óptico. Este disco se abre y lo que se encuentra ahí es una cantidad de información escrita, pinturas, música, profecías, bueno, una cantidad de mensajes que cuando este científico se dio cuenta de toda esta información y del peso que esto podía tener si la humanidad lo conocía, más allá de que era un proyecto secreto, él decide compartirlo en el anonimato. No se sabe el nombre real de este científico, que se conoce como el doctor Neruda, es un seudónimo. Mm. Él contacta con una amiga periodista de él y ella es la encargada de difundir la información a través de Internet, a través de algunos medios alternativos. Y así es que se logra conocer el mensaje de los Waymakers. Una de las partes que a mí me llama más la atención, que más me conecta con este mensaje, son tres documentos que ellos tienen con referencia a la primera fuente, a lo que nosotros a nivel humano conocemos como Dios. Los documentos son mi mensaje central, mi revelación central y mi propósito central. Esta información está en el Internet y yo también se la he compartido a muchos que me escriben por el correo, se los envío porque eso es una revelación impresionante. El contenido que tienen esos tres documentos, desde mi punto de vista, si uno los comprende, inmediatamente te comienza a entregar la verdadera imagen del verdadero creador, del verdadero origen, alejado de ese Dios que se ha predicado en las distintas religiones. Yo cuando me topé con esa información, realmente comencé a tener muchísimas respuestas y comprendí por qué siempre dudé del organismo religioso, por qué dudé incluso de la existencia de Dios, pero dudé de la existencia de un creador por la imagen que enseña la religión. No porque yo por dentro estuviese convencido de que no existía, porque siempre me negué a, digamos que a renunciar a esa posibilidad de que existiera un creador al 100%. Entonces ahí entendí que el Dios que enseñan en las religiones no es el Dios verdadero y que distintas culturas ancestrales ya entregaban informaciones con respecto a la imagen real de lo que es el creador y que distintos contactos de humanidades de otros mundos también habían traído esa información, solo que se había ocultado. Entonces, así se difundió esta información y más o menos así, en resumen, ¿no? Es que se dio a conocer una de estas cápsulas del tiempo. Ellos dijeron que habían dejado varias cápsulas del tiempo en distintos puntos de la Tierra y de hecho, una de las que se habla que posiblemente era otra cápsula es cuando se encontraron los libros apócrifos a mediados del siglo pasado. Esa pudo haber sido otra cápsula que se abrió y se espera que en un futuro se abran más cápsulas donde hay más información y más revelaciones para la humanidad. Así en resumen, pues sería esta historia, ¿no? Sí, yo luego de ver el video en tu canal, de hecho tú mencionabas sobre que la primera cápsula eran estos textos gnósticos o apócrifos que algunos les llaman, y me metí, como dicen, en la madriguera del conejo y empecé a verlos, los busqué inmediatamente. Busqué también sobre el arte de los Windmakers y en internet hay algunas figuras del arte que ellos compartieron y en realidad... ¿Crees tú que esto está sucediendo porque estamos en un tiempo en el cual se viene la tan esperada o el tan esperado despertar de conciencia? ¿Qué es lo que tú, de acuerdo a tus estudios, a lo que has estado, porque yo sé que has adentrado muchísimo en estos textos, crees que es lo que está pasando? Porque en estos momentos pareciera que todo se está volviendo más rápido. Por un lado, el Internet ayuda a que las noticias se transmitan de forma más inmediata, pero por otro lado estamos viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que pareciera que nadie hace nada al respecto. Estamos viendo lo que sucedió el 2020 con la enfermedad y que eso ayudó a muchas personas también a darse cuenta que vivimos en un sistema que está de alguna u otra manera controlado. ¿Es todo esto parte, tú crees, de un despertar de conciencia? ¿Es necesario que todo esto haya sucedido y siga sucediendo para eso? ¿Cuál es tu visión sobre este esperado momento, yo creo que para muchos, del despertar de la conciencia? Y de acuerdo a lo que tú has leído también en estos textos, ¿qué dice al respecto? Sí, mira, sin lugar a dudas tiene que ver con eso. Lo que ocurre es que esto tiene que ver con el espíritu humano, ¿no? Nosotros en esencia somos espíritu.
la memoria, la experiencia de lo que hemos vivido se condensa a nivel energético o en la dimensión de lo que es la memoria. Ahí se condensa toda nuestra experiencia. Eso es lo que somos, más allá de un cuerpo físico. Resulta que el espíritu humano funciona por impulsos. Cuando hablo de impulsos, veámoslo como unos escalones, unos estados donde nuestro espíritu va aprendiendo. Cada impulso determina el aprendizaje de cada ser humano. Desde hace mucho tiempo a nosotros se nos ha entregado una información que nos dice que nosotros atravesamos estos impulsos espirituales durante miles de millones de años. Y aquí entra un tema que yo sé que es muy polémico, hay mucha gente que pues no cree en esto, también derivado de la desinformación, y es el tema de la reencarnación. Nosotros vivimos, atravesamos un proceso de reencarnaciones. La reencarnación es una ley natural del espíritu, aunque hay personas que, bueno, dicen que es una trampa de los arcontes. Yo entiendo por qué se dice todo esto, pero al final es una teoría que busca seguir desviando el real propósito de la reencarnación y es promover los impulsos espirituales. Tú no puedes aprender en una sola vida lo que necesitas saber para tu propia existencia. Eso es imposible. O es que un niño de 2 años, 3 años, donde ahí termina su vida, entonces ahí estaríamos hablando de un Dios injusto porque no le permitió a ese ser desarrollarse lo suficiente para aprender. Entonces nosotros atravesamos este mecanismo, vivimos este mecanismo de reencarnación para aprender. Entonces cuando hablamos del despertar, que es un término que está asociado al tema profético, las profecías anunciaron un despertar para el final del tiempo. Muchos de los que están en el polvo despertarán como las estrellas en el firmamento, dice la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento, y otros despertarán para confusión perpetua. Es decir, habrá unos espíritus que en esos impulsos habrán avanzado un poco más y habrá otros que no. Entonces, las profecías señalaron este despertar para el tiempo del fin, porque quienes dictaron el mensaje profético conocen del plan de ascenso espiritual de la humanidad. Y ellos sabían que si al futuro, dentro de miles de años, la humanidad ya habría avanzado, o gran parte de la humanidad habría avanzado a un nivel mental y espiritual que podría comprender esos sucesos que estarían hacia el futuro, que estarían pasando hacia el futuro. Porque, por ejemplo, hoy tenemos el Internet, pero ¿cuántas personas que tienen acceso al Internet con toda la información, aunque hay mucha información falsa, pero cuántas personas con toda esta información realmente pueden hacer un análisis crítico de lo que está sucediendo? Realmente pueden descubrir aquellas cosas que se nos han ocultado. Yo te aseguro que la gran mayoría no pueden, ni aún con toda la información, pueden comprender todo lo que está sucediendo. Y eso no es por pereza, eso no es por falta de información, porque todos la tenemos, eso es por impulso espiritual. Hay un impulso espiritual que condiciona o influye en tu mente para que tú te veas más atraído hacia algún tipo de información u otra. Todos tenemos entretenimiento, todos utilizamos el Internet en muchos momentos para esparcirnos, para perder el tiempo, cualquier cosa, eso es normal. Pero no todos dedican tiempo a enriquecerse, a aprender, a estudiar, a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Hay una condición espiritual. Entonces, esos impulsos han ido determinando el avance de algunos seres humanos y el atraso de otros. Pero esto es por decisión propia de cada uno. Aquí no hay un Dios castigador que diga, bueno, yo quiero que unos avancen y otros que no. Eso es decisión de cada quien. Y eso está determinado por las experiencias vividas de cada individuo. Entonces, el mensaje que se revela en libros apócrifos, que se ha revelado en algunos otros conocimientos, muchos de ellos nos hablan de eso. Por ejemplo, hay un libro apócrifo que es el de Juan, el libro de Enoch, que revelan unas cosas impresionantes. El libro de Enoch revela la invasión de esas fuerzas negativas que cayeron al planeta hace miles de años, revela lo que esas fuerzas negativas o razas extraterrenas, porque hay que llamarlo por su nombre, que de ellas hablan todas las culturas de la Tierra, revelan lo que esas razas cuando llegan le enseñaron a hacer a los seres humanos. El libro secreto de Juan revela el verdadero origen luz en los universos, revela el origen del origen, pero también revela el origen del caos, el origen de lo que nosotros llamamos la maldad. Y hace
entrega unos conocimientos muy interesantes también en el apócrifo de Valentín, que también habla sobre ese origen del caos y revela unos diálogos que tiene Jesús con los apóstoles, donde hay una información impresionante. El mismo apócrifo de la infancia de Jesús, el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Pablo, es decir, hay un calibre de información en los libros apócrifos que también han recibido ciertas manipulaciones, no tanto como la Biblia, pero han sido tocados de alguna forma. Y la información que está ahí, si la humanidad la comprendiera, si nos tomáramos por lo menos el tiempo de leerlo, nos daríamos cuenta que es mucho más lo que desconocemos que hasta ahora lo que se nos ha enseñado. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no se interesa por esto? Por el impulso espiritual. Muchos despertarán como estrellas en el firmamento y otros para confusión perpetua. ¿Qué significa la confusión perpetua? Que cuando estalle un tercer conflicto bélico mundial, la gran mayoría de seres humanos no se lo van a esperar. Cuando haya un control global más fuerte, la gran mayoría de seres humanos no se lo van a esperar. Miremos lo que pasó en el 2020 con la pandemia. ¿Cuántos esperábamos que eso ocurriera? Nos tomó por sorpresa la gran mayoría. ¿Cuántos estaban preparados para resistir el embate psicológico que eso significó? ¿Cuántos estaban preparados para soportar la pérdida de familiares? Eso es una situación muy compleja. Entonces, el sistema en el que vivimos va a apretar de una manera mucho más fuerte que lo que lo hizo en el 2020. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para vivir la escasez y la hambruna que puede significar un conflicto bélico mundial por tercera vez? ¿Estamos preparados para que en medio de ese conflicto haya pérdidas humanas en cantidades impresionantes, incluyendo quizás seres conocidos o incluso nosotros mismos? No sabemos. ¿Estamos preparados para eso? Esa es la situación que como humanidad no vislumbramos, y estoy hablando en general, porque hay algunos que sí lo saben, sí lo comprenden y se han venido preparando para eso. Y eso, el tema del despertar que mencionan las profecías, está enfocado en eso, ¿no? Donde habrá un tiempo en el que muchos seres humanos, muchas conciencias humanas van a entender lo que está ocurriendo y se van a preparar. Ese es el despertar. El despertar de la conciencia no está relacionado, como muchos creen, tanto con cosas místicas, de creación de sectas, de grupos que se van por allá al monte a rezar. Bien, el que quiera hacerlo, pues está en su derecho, pero el despertar de conciencia está más relacionado con la capacidad que tenga el ser humano de desconectarse de aquello que en el mundo lo destruye y conectarse realmente a la luz que tiene por dentro. El hombre que rechace la violencia y abrace la paz. El ser humano que rechace la promiscuidad y comience a tener pureza en su interior. El hombre que deje los odios y comience a tener armonía con sus semejantes. El hombre que aleje los vicios y comience a tener, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? Y Sí. comience, deje los vicios y comience a tener un propósito real de existencia. Ese es el ser humano diferente, el que va a despuntar en el nuevo tiempo que hablan los distintos mensajes proféticos, y eso está relacionado, vuelvo y repito, con el impulso espiritual. Entonces, en resumen, sería eso, ¿no? El mensaje profético revela o anuncia que eso va a suceder porque quienes dictaron la profecía saben que en el transcurrir de la experiencia espiritual del hombre terrestre sobre este planeta llegará un punto donde nuestros espíritus estarán más preparados para comprender todo lo que está sucediendo. Si esto ocurre hace 1000 años, estaríamos completamente perdidos. O si, por ejemplo, la cápsula de los Wingmakers se abre hace 200 años, no hubiésemos entendido nada. Es más, no se hubiese podido abrir el disco óptico, porque tampoco teníamos la tecnología. Entonces, en Sí, resumen, sería eso. a mí me parece algo interesante, es, por ejemplo, hay información ya de que nosotros no somos la primera raza que ha pisado este planeta y que han habido antes de nosotros razas bastante avanzadas, se conocen algunos como los sumerios, algunos hablan los atlantes, y, y estos son ciclos que pasamos, porque como mencionas tú sobre la reencarnación, que es algo que yo completamente creo y que siento que cada encarnación que tenemos es
una nueva parte en la cual nuestro espíritu, nuestra alma está creciendo a través de cada experiencia que vamos teniendo. Pero ¿qué pasa con estas razas antiguas? ¿Alcanzaron ellos ese nivel o aún ha sido parte de este proceso? Porque de estas razas no tenemos ni siquiera conocimiento, porque como dices tú, mucha de esta información, incluyendo la Biblia, ha sido manipulada. Constantino II manipuló la Biblia cuando la mandó a imprimir, hizo las primeras 50 copias que fueron mandadas para utilizarse como los primeros libros bíblicos. Él controló qué era lo que estos libros decían, dejando afuera todos los escritos gnósticos de Judas, de María Magdalena y entre otros libros que se quedaron afuera de la Biblia que todos conocemos. Eh, por qué te pregunto esto? Es porque e- es, estos ascensos suceden, ¿crees tú, en grupos? Por ejemplo, esta civilización alcanzó ese nivel y ahora volvemos a empezar de cero, ¿o es todo una línea de tiempo en la cual estamos experimentando y que ahora le toca, como se podría decir, a nuestra raza? ¿Qué crees tú sobre eso? Bueno, a cada planeta se le designan unos espíritus. Y esos espíritus, el plan determina que deben tener ese transitar durante miles de millones de años reencarnando en ese planeta aprendiendo. Entonces, cuando tú hablas de esas otras civilizaciones, eso es cierto. De hecho, se habla de que han habido 5 humanidades o 5 civilizaciones en lo que se conoce de la historia. La primera civilización que hubo fueron los hombres iniciales, es decir, en el momento en que el hombre natural de este planeta es sembrado aquí en la Tierra. Luego se desarrolla una primera civilización que es conocido como los lemures. Estamos hablando de miles y miles y miles de años hacia el pasado. Esa, digamos que fue la segunda civilización luego de los hombres iniciales. Resulta que hay un documento que es las Crónicas de Acacor, que ahorita también lo comentaba, eh, que hablan de 3 grandes catástrofes que han ocurrido en la humanidad. Y cuando se habla de catástrofes, hace referencia a lo que muchos mencionan como reinicios, ¿no? Unos reinicios en la humanidad o un momento donde, bueno, todo cambia, el planeta cambia geológicamente, el clima, incluso surgen nuevos núcleos sociales o nuevas humanidades, por así decirlo. Una primera catástrofe sucedió y esta está relacionada con lo que ahorita te comentaba de los impulsos espirituales. Resulta que nosotros vamos avanzando en impulsos espirituales dentro de un plan o un programa que se le conoce como los 7 pasos gestores. Dentro de esos 7 pasos gestores, nosotros vamos recorriendo dentro de cada paso gestor 7 impulsos espirituales. Entonces, cuando nosotros avanzamos como humanidad de un paso gestor al siguiente, no solamente hacemos esa transición energético-espiritual, sino que el planeta también la hace. Pero el planeta eh, lo que va transformándose es en medio de eras planetarias. Las eras planetarias es el camino, digámoslo así, que recorre nuestro planeta y nosotros avanzamos en pasos gestores. Ese es el plan espiritual. Entonces, cuando el planeta pasa de una era planetaria a otra y cuando nosotros pasamos de un paso gestor a otro, hay una transformación total, física y energética y espiritual, tanto del planeta Tierra como de la humanidad. Y eso se concibe, nosotros lo percibimos como una catástrofe, porque ¿qué ocurre? El eje de la Tierra cambia, se mueven fuertemente los elementos, es decir, hay una transformación total de la Tierra y de la humanidad. Entonces, los lemures, primero los hombres iniciales y los lemures, estaban dentro de lo que era ese primer paso gestor. Al pasar al segundo paso gestor sucede la primera gran catástrofe y luego de esa primera gran catástrofe, la humanidad que surgió o el núcleo de humanos que comenzó a desarrollarse está organizado en 4 razas matrices, que es la raza negra, la raza blanca, la raza roja y la raza amarilla. Esas son las 4 razas originales de la humanidad. Entonces, cuando yo le menciono, ¿no?, estos colores, no me estoy refiriendo necesariamente a los africanos, a los asiáticos, a los europeos y a los mestizos de América Latina, porque bueno, ahí ocurrieron otros mestizajes. Digamos que lo que tenemos hoy en día como razas
descendemos, por así decirlo, o tenemos ancestros dentro de lo que eran las cuatro razas originales. Somos producto de esas cuatro razas, todo el mestizaje que se ve en el planeta. Entonces, estas cuatro razas originales, en eso se distribuyó el planeta y la humanidad durante mucho tiempo, y luego surgió una segunda gran catástrofe. Esa segunda gran catástrofe está relacionada con la civilización Atlante, que también se había desarrollado en ese momento. Se conoce civilización Atlante pues por el nombre del continente, ¿no? Que se le colocó. Entonces ahí hubo un hundimiento de la Atlántida, pero esa catástrofe no estaba relacionada en ese momento con el paso de un paso gestor a otro o de una era planetaria a otra. Lo que sucedió en la Atlántida fue un movimiento de los elementos de emergencia por parte de las jerarquías planetarias para borrar de la Tierra una raza hostil que estaba destruyendo la humanidad. Esa raza hostil se ha conocido en textos antiguos como los Nefilim, como los ángeles caídos, los Elohim, es decir, una invasión en el planeta Tierra, generaron la civilización Atlante, fueron los que promovieron esa civilización degradada, porque los Atlantes era una civilización degradada, y para que esa civilización no contaminara al resto de la civilización humana, esa civilización fue destruida. El continente Atlante fue destruido y se hundió, y ahí hubo también pues un movimiento muy fuerte de los elementos. Luego de eso, que es conocido como también bíblicamente como el diluvio universal, quedó un remanente de la humanidad, una humanidad que fue preservada ante esa catástrofe, esa segunda catástrofe. Eso se le conoce como el remanente postdiluviano. De ahí comenzó a desarrollarse esa nueva humanidad de la cual todos descendemos porque, digamos, como te decía al principio, hay unos espíritus humanos designados a transitar sobre este planeta. Y ese remanente del diluvio avanzó en los tiempos, en los impulsos espirituales y hasta llegar a la quinta humanidad que somos nosotros, la humanidad actual. Entonces ahí en el diluvio hubo como un reseteo y los Uga Mungulala, de ellos es que se habla en la crónica de Cacor, hablan de una tercera gran catástrofe. Y esa tercera gran catástrofe, esa sí va a coincidir con el paso del segundo paso gestor al tercer paso gestor. Nosotros ahora mismo estamos en un segundo paso gestor espiritual y estamos a punto de pasar a un tercero. Y la Tierra está a punto de pasar de una tercera era planetaria a una cuarta era planetaria. Eso va a coincidir y ahí va a haber una transformación impresionante del planeta, los elementos se van a mover, es decir, es lo que las profecías hablan del fin del tiempo. Todas esas catástrofes naturales que narran las profecías es esa tercera gran catástrofe que describen los Uga Mongulala. Y de esa gran catástrofe surgirá un nuevo planeta, habla Apocalipsis que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Y también surgirá una nueva humanidad, que sería la sexta, ¿no? Dentro de esta cuenta, ¿no? Derivada de varias investigaciones, de las crónicas de Acacor. Entonces, eso sería, han habido 5 principales humanidades o núcleos humanos sobre la Tierra y estos han ido cambiando derivado de las catástrofes o transformaciones planetarias que han ocurrido. Y los espíritus humanos hemos estado en todas ellas. O sea, han sido los espíritus designados para poblar este planeta quienes han transitado por todas esas humanidades. Entonces, claro, hay una experiencia espiritual, hay un avance espiritual, hay un aprendizaje espiritual. De toda esa experiencia es que hoy en día la humanidad podría estar preparada espiritualmente para un despertar por todo ese legado que hemos recorrido. Entonces ahí, pues más o menos te resumo esa historia para comprenderlo un poco más. O sea, nosotros como humanidad, no, bueno, muchas personas creen que cuando morimos es que se acaba la historia. En realidad, nosotros, cada uno de nosotros ha sido, por lo que dices tú, designado a este planeta y hemos ido transitando este proceso evolutivo. Y es esto, te pregunto esto porque yo no sé, en los últimos años, a mí siempre me surge una duda, que en los últimos años ahora somos 6 billones de O- humanos, de personas ocho en el mil millones, planeta. creo.
millones, Sí, eso sí, sería 8.000 millones o 6 billones, como dicen en inglés. Eh, ¿Fuimos todos avanzando juntos o porque hay personas, yo estaba viendo una de tus entrevistas hace algunos días atrás, en el que mencionaban incluso esta película Júpiter Ascending, el ascenso de Júpiter, sí, en el cual hablaban sobre cómo hay otras razas que son mucho más evolucionadas, que viven en planetas más grandes y que nosotros somos, de cierta manera en la película lo mencionan, una granja humana. Eh, ¿Es acaso que nos han ido multiplicando? Porque como yo lo veo, o sea, yo he hablado sobre temas similares, pero quiero compartir tu visión también y también entenderla, porque yo sé que tú tienes mucho estudio sobre esto. Yo siempre he dicho que en realidad todos somos padre, hijo y espíritu, se está experimentando a sí mismo, es algo que siempre repito mucho en el canal. Y que todos, o sea, no sé, ellos me lo mencionan en el libro, que está lo que es, que Dios como uno se dividió en lo que es, en lo que no es y lo que contiene esta experiencia. Entonces, lo que no es está como reencarnándose en múltiples cantidades de veces y termina experimentando. No sé si has visto alguna vez el video sobre la teoría del huevo o algo del sí. huevo que dice que somos nosotros todos somos el mismo espíritu que se sigue reencarnando y que se puede mover a través del tiempo. ¿Por qué te pregunto esto? Es porque algo que tú has mencionado mucho en tus videos es el ascenso de la humanidad. Y este ascenso como humanidad es algo que aún está lejano para nosotros, si estamos recién pasando de una segunda humanidad a una tercera, o el ascenso de la humanidad es algo, se refiere solamente a esta transición de un nivel a otro. Porque hay muchas personas que esperan como que nos vamos a iluminar. Yo normalmente digo que no es la meta en realidad es experimentar, que Dios se experimente a través de nosotros. Pero aún así se sabe que, como dices tú, somos espíritus que han ido evolucionando, que estamos en un proceso, así como el proceso del niño que crece adulto, el espíritu es algo similar que durante muchas encarnaciones. Cuando hablamos de este ascenso de humanidad que tú mencionas en tu canal, ¿eso es algo, cuando lo mencionas, es algo que está muy a futuro como espíritu o es algo que es este proceso de un salto? Solo para entender eso, porque no me quedó muy claro cuando vi el video. Sí, no, entiendo el punto y es cierto lo que tú dices. Hay muchas personas que piensan que la iluminación va a llegar, pues, de forma rápida o que al morir vamos a ir a un cielo hipotético o a otros planos superiores. Cuando se habla del plan de ascenso, es un camino que contempla miles de millones de años de aprendizaje y de reencarnaciones. Y yo cuando digo esto, pues, porque lo sé porque me llegan comentarios, obviamente hay gente que no está de acuerdo y que le aterra la idea de tener que reencarnar tantas veces durante tanto tiempo. Y yo entiendo, pues si por mí fuera, pues, sería una sola reencarnación y listo. A donde haya que ir, nos vamos o a los planos que haya que alcanzar, que sea lo más rápido posible. Pero esta perspectiva o esta visión que se tiene de este tema surge por el desconocimiento de algo que ocurrió antes de que nosotros existiéramos en la Tierra. Algo que no entendemos es que nosotros como humanidad somos descendientes de una problemática que ocurrió en el universo miles de millones de años atrás. Resulta que antes de nosotros ya existían otras humanidades en el universo. Existían tiempos donde habitaron las primeras humanidades, humanidades perfectas, humanidades de luz. Hubo un momento donde una de esas humanidades, y esto lo menciono por lo que revelan algunos libros, como el libro secreto de Juan, el libro El Apócrifo de Valentino, el libro de Historia y Verdad del Unicornio y muchos otros textos que hablan de esa historia no conocida, del hombre universal, ¿no? Ni siquiera de la humanidad terrestre. Entonces, hubo un tiempo donde una de esas humanidades se alejó de los principios y de las leyes que sustentan la vida en el universo. Y al alejarse, se produjo el mal, se produjo el caos, lo que nosotros conocemos como el diablo, el dragón, la maldad, bueno, cualquier término que le querramos poner. Es decir, esa humanidad desprendió de ella una energía contraria que ya no iba en pro de la vida, sino iba en pro de la destrucción. Entonces, claro,
toda esta humanidad se contaminó y esa humanidad, por tener las mismas facultades creadoras que cualquier humanidad tiene, siguió expandiéndose, siguió multiplicándose. Pero al multiplicarse, los descendientes, los hijos de esas humanidades, también nacieron alejados de esos principios originales. Por causa y efecto, así funciona, ¿no? Si usted, y lo podemos ver en la dimensión humana, si usted pertenece a una familia con dificultades y usted tiene hijos, esos hijos se van a ver afectados por las dificultades que tiene la familia, que luego ellos tendrán la posibilidad de salir adelante, pero van a nacer ya de entrada con esas dificultades. Entonces, nosotros descendemos de esas humanidades que se desviaron en la creación. ¿Cuánto tiempo ocurrió esa desviación? Estamos hablando de miles de millones de años. Miles de millones de años donde humanidades caminaron permanentemente en el error, en violentar las leyes naturales, en, bueno, permanentemente la equivocación y el seguirse alejando de esos principios creadores. Entonces, claro, en la creación, dentro de lo que es la misericordia universal, se pudieron haber destruido esas humanidades, se pudieron haber cortado para erradicar el problema, pero se dio una oportunidad de resarcirse, de volver a la luz, de retomar el camino, como la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? Que enseñaba a Jesús. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitó el hijo pródigo para despilfarrar toda la riqueza del padre y para llenarse del vicio y del bacanal? Le habrá tomado un tiempo, ¿no? Algunos años para despilfarrar todo eso. ¿Y cuánto tiempo le costará volverse a ganar la confianza de su padre? Les costará también algún tiempo recuperarse de ese error. Entonces, estas humanidades que se alejaron de ese principio original vagaron en ese caos miles de millones de años. Se les da una oportunidad. ¿Cuánto tiempo necesitamos para borrar el error que hemos cometido? Miles de millones de años. El mismo camino de descenso es el mismo de ascenso. Porque ¿qué pasa? Que las humanidades luz vibran en unas dimensiones espirituales que nosotros no nos podemos imaginar. Y yo pregunto, nosotros como humanidad, ¿a cuánto estamos de la perfección? ¿A cuánto estamos de la pureza? De lo que llamamos iluminación. Nos falta mucho. Por eso es imposible una sola vida. Y por eso es imposible hacerlo en 100 vidas o en 1000 vidas. Entonces necesitamos un tiempo extenso para depurar nuestros espíritus del error. Eso es lo que muchos no comprenden. Yo quisiera no reencarnar más también. Yo quisiera ya pues terminar esto, pero tenemos que comprender de dónde venimos. Tenemos que comprender por qué estamos en un planeta como este aprendiendo. Tenemos que comprender lo que ocurrió en el más remoto pasado y tenemos que valorar la oportunidad que se nos ha dado para volver a la luz. Entonces, ese plan, como te decía, en 7 pasos, cada paso de esto dura miles y miles de millones de años. Dentro de cada paso de estos hay 7 impulsos espirituales. Y esos impulsos espirituales, el tiempo en el espíritu es cuántico. Habrá espíritus que podrán recorrer eso más rápido y habrá otros que se van a demorar un poco más. El tiempo se puede comprimir. No es algo estricto matemático de que no, este es el número y ya eso no se puede. No, porque también las profecías y algunos otros mensajes hablan que el despertar espiritual sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, también está esa posibilidad, pero sin lugar a dudas que nos falta mucho camino para llegar a lo que nosotros llamamos la iluminación. De hecho, el último paso gestor, el séptimo, se llama vida luz. Cuando ya los seres humanos logremos esa dimensión de ser luz. Yo alguna vez compartí en mi canal un seminario que le llamé la esencia de tu existencia. Y ahí expliqué estos 7 pasos, qué significa cada uno de ellos, todas estas etapas, qué pasa con los espíritus humanos luego de que avanzamos esos 7 pasos, porque después viene otra etapa siendo luz, y luego de esa etapa viene una más elevada siendo conciencias universales. Esto es un plan de ascenso que se le invita a las humanidades posteriores a ese caos poder recorrer.
pero también está en nosotros el no querer hacerlo, el poder destruirnos por completo. Ahí está el albedrío. Entonces la reencarnación es el único camino para recorrer esto, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Si nos morimos mañana y ya no reencarnamos, ¿cómo lo hacemos? No es que Mm. nos vamos a planos superiores, eso a mí me da pena decirlo, pero eso es puro cuento. No vamos a ir a planos superiores, no nos vamos a ir a otro planeta ni a ningún cielo allá estando con Dios y los ángeles. Nosotros debemos volver para aprender y seguir depurando las causas y los efectos que nos han llevado a los errores. Porque si no fuera muy fácil, yo me meto en una religión, rezo, me porto bien unos años y listo. Pero así no funciona. Así no funciona porque ningún ser humano sobre la Tierra tiene el nivel de perfección. Eso está grabado en nosotros, en nuestra genética está grabado el error. Y eso hay que irlo depurando. Y lo que mencionabas al principio de el número de habitantes, bueno, se habla de 8.000 millones, y bueno, eso no es una cifra correcta porque resulta que aquí en la Tierra, ahora mismo en la actualidad, no solamente estamos como raza, la raza original de la Tierra. Aquí hay muchas otras razas híbridas, con mestizajes genéticos que no pertenecen a la raza original de la Tierra. Entonces, la cifra exacta es muy complicado saberla. La cifra exacta en el momento en que se nos sembró en el planeta Tierra como espíritus es complicadísimo saberlo. ¿Cómo vamos a saber en aquella época cuántos éramos y si llegamos todos al mismo tiempo o fuimos llegando poco a poco? Eso realmente es un misterio. Lo que sí es cierto es que todos hemos tenido el aprendizaje y la experiencia en el planeta Tierra. Entonces, eso de momento sigue siendo un misterio, como muchos aspectos, por ejemplo, de la reencarnación. Pero yo estoy seguro que son informaciones que en algún momento se nos van a entregar. Por eso hablábamos de las cápsulas de tiempo-espacio. Hay mucha información todavía que nos falta por conocer. Solo es ser pacientes y terminar de comprender las informaciones que sí se nos han entregado, que todavía estamos en eso, entonces ahí habría que esperar porque sigue siendo un misterio. Oye, es interesante porque algo que las personas les cuesta tal vez comprender y que tú lo mencionas es el hecho de que para muchos da miedo la parte de desencarnarse, pero la realidad es que es un trabajo en el cual cuando hablas de seres de luz es que no vamos a estar encarnados ya. Tal vez nuestros cuerpos físicos ya no van a ser este cuerpo físico que estamos ahora utilizando como vehículo de experiencia. Y hay Sí, a algo nivel que de la luz, a ese nivel de la luz ya no hay cuerpo físico. ya no hay cuerpo físico. Sí. Entonces, hay muchas personas que tienen miedo. Y algo que a mí de hecho, creo que ayer vi uno de estos memes que decía que los humanos somos los únicos que se nos tiene que ofrecer que en la siguiente vida nos va a ir mejor para tratar de ver si nos podemos portar bien en esta, en vez de en realidad hacerlo porque venga de nuestra esencia. Algo que viene a mi mente cuando hablamos también de estos pasos, de estos ascensos que vamos a ir haciendo como humanidad, que dónde entran, por así decirlo, personajes como Jesús, como Buda, porque si tú estudias a Buda, las personas cometen el error de seguirlos, cuando en realidad lo que ellos están mostrando es un camino que Buda decía que cualquiera puede recorrer, el lograr el estado Buda, que Buda es un estado, no es una persona. Lo mismo con Cristo, que muchos asimilan que Cristo igual Jesús, cuando Cristo es el estado crístico que Jesús alcanzó. ¿Qué pasa con seres como ellos que logran de alguna manera este ascenso de manera tan rápida? ¿Es porque ellos ya venían con eso? ¿O es también una posibilidad, por así decirlo, salirse de la rueda de encarnación y salirse de este juego de acuerdo a lo que tú has ido uniendo, los cabos que has ido uniendo? Sí, ese es un tema interesante. En el tema de personajes como Buda, como Jesús y como algunos de los profetas que llaman, ¿no? Personajes excepcionales que parecían tener una condición espiritual, pues obviamente supremamente elevada. Lo que ocurre con ellos es que esos espíritus no son terrestres. Recuerda ahora que hablamos de que hubo un tiempo, bueno, hubo un tiempo no, porque ese tiempo permanece, donde existen humanidades perfectas anteriores al caos. Nosotros pertenecemos al tiempo del caos.
Entonces, esos espíritus como Jesús, como Buda, Juan el Bautista, Enoc, Elías, bueno, y muchos otros, esos espíritus provienen, han encarnado aquí porque vienen del tiempo anterior al caos. Entonces, esos espíritus encarnan ya con una condición especial. Ellos no tienen que recorrer ese camino que nosotros hemos recorrido porque ellos ya son, o sea, ya tienen esa condición. Entonces, en el caso de Buda, se dice de que Buda posiblemente eh, sea una de las encarnaciones terrestres, a nivel terrestre, de quien fuera Juan el Bautista. Entonces, se habla de que Juan es un espíritu que nos ha acompañado, el que fue Juan es un espíritu que nos ha acompañado en varias ocasiones, es decir, ha encarnado varias ocasiones y ha sido distintos personajes excepcionales. Se habla de que fue Elías, de hecho, se dice que en la historia bíblica Jesús lo comparó con Elías. Se dijo que decía que Juan traía el espíritu de Elías y los hebreos estaban esperando la llegada de Elías, ese que ellos lo consideran uno de sus profetas, y Jesús les dijo, de cierto digo que Elías ya vino, pero no le reconocieron. Y dice ahí que los apóstoles se habían dado cuenta que él estaba hablando de Juan el Bautista, es decir, que Elías había reencarnado en Juan el Bautista. Esa es una de las pruebas bíblicas de la reencarnación. Lo que pasa es que, bueno, esto los pastores lo interpretan o lo camuflan de otra forma, pero ahí lo dice literal. Entonces, Jesús es un espíritu más elevado todavía que el de Juan el Bautista. Jesús ni siquiera, bueno, el espíritu o la esencia que encarnó Jesús ni siquiera procedía de esas humanidades anteriores al caos, sino una condición anterior. Y es de las primeras leyes que crearon el universo. Eh, Cuando hablamos de esa famosa Trinidad que habla la Iglesia Católica, que yo siempre digo que es una Trinidad tergiversada de la verdadera Trinidad la revela el libro secreto de Juan. Habla de que hay tres fuerzas, el Padre, habla del Espíritu y habla del Vástago. Y habla de que esas tres fuerzas conforman el Cristo, esa esencia crística que tú hablabas, que es la que encarnó Jesús. Bueno, el Cristo fue encarnado por un hombre llamado Jesús de Nazaret. Entonces, esa esencia crística proviene del origen de la creación. El Cristo representa las leyes universales, la perfección en la creación. Eso representó Jesús. Entonces Jesús le mostró a la humanidad la imagen del hombre perfecto, cómo es un hombre conectado a la esencia crística, la perfección, es decir, no, digamos que no hay una perfección más alta a la que representó Jesús cuando vino a la tierra. Entonces era un hombre que no era terrestre, su espíritu no era terrestre, el espíritu de Juan tampoco, por eso ellos podían tener ese nivel. Nosotros somos terrestres, nuestros espíritus proceden de un tiempo posterior donde hubo la desviación y nosotros sí necesitamos ese camino largo de ascenso para llegar al nivel que tienen esos espíritus. Ellos que representaron la entrega de un mensaje, de unas herramientas espirituales para que el ser humano terrestre, al contenerlas, al comprenderlas y al vivirlas, pudiese encaminar ese proceso de ascenso de la forma correcta. Eso fue lo que ellos hicieron, traer códigos de conocimiento para que nosotros encaminemos el real proceso de nuestro ascenso. Obviamente, los mensajes de estos personajes también fueron manipulados porque sabemos que aquí hay entrelazadas dos fuerzas, una fuerza negativa, oscura, que quiere manipular al ser humano, y fuerzas de la luz que también han venido para impulsar el avance espiritual del ser humano. Y ellos hacían parte, obviamente, de ese plan de la luz. Eso es la diferencia entre esos espíritus y nosotros. ¿Cuál crees tú que es aquí la misión de nosotros entonces en esta historia? Porque, por ejemplo, Buda, cuando viene, y Jesús lo dice también, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago y mucho más. Y Buda también menciona que cualquiera puede alcanzar el estado Buda si logra el desapego, logra liberarse del ego. Y él habla del ego como la experiencia que nosotros estamos viviendo y que el ego lo que hace en cierta manera, y de hecho hay un libro que estoy leyendo ahora, este del curso de milagro, en el cual hablan de que el ego es parte de quien somos, pero lo que hace es tratar de atrapar la esencia o atrapar quien realmente somos dentro del engaño de que esta experiencia es lo único que somos.
Eh, ¿Qué podemos nosotros, o qué dicen lo que tú has leído también y uniéndolo un poco, porque sé que hay mucho conocimiento no solo en los textos apócrifos, pero también en lo que tú has leído. Yo sé que te has adentrado mucho también en lo de los Waymaker, que es lo que mencionábamos al principio, sobre cuál es nuestra misión en esta historia, sobre qué podemos hacer, porque estamos en este ascenso, pero pareciera que la gran mayoría de nosotros nos están entrenando para estar en el celular y al final sacarnos del viaje. ¿Cuál crees tú que es nosotros ahora, los que realmente estamos aquí viendo este tipo de información, siguiendo canales como el tuyo, como el mío, como personas que estamos tratando de empujar, aunque sea oye, hay algo más? ¿Cuál crees que es nosotros ahora como humanidad? Bueno, nosotros somos como semillas, ¿no? Por eso Jesús hacía tantas parábolas con el tema del campo, de las semillas. Y Buda y Jesús nos enseñaron el potencial que nosotros tenemos. Por eso Buda decía, ustedes pueden alcanzar este estado. Jesús decía cosas como esta y aún mayores podéis hacer. El ser humano tiene un potencial como la semilla del grano de mostaza, ¿no? Que es minúscula, pero el árbol es gigantesco. Entonces, tenemos un potencial increíble y digamos que el propósito como humanidad, el propósito esencial es expandir la creación del Padre. Nosotros tenemos ese potencial. Al recorrer ese camino de ascenso espiritual, nosotros nos convertiremos en soles, en estrellas. Esa es la dimensión de la luz. Ese sol que nos alumbra todos los días está en un nivel de conciencia, en un nivel de luz obviamente muy superior. Nosotros debemos llegar a esos estados. Entonces, esto suena raro. ¿Cómo así que vamos a hacer soles? Bueno, es un tema que daría para hablar en otro momento, pero digamos que esa es una de las etapas que tenemos que vivir. Tenemos que ser creadores. Los soles son creadores. Y en la actualidad, lo que nosotros podríamos representar, porque siempre se habló dentro de este plan, que sería muy importante el impulso ya a nivel humano de personas que se comprometieran con la difusión del mensaje, y no solamente la difusión, sino que sirvieran de ejemplo. Es decir, nosotros podemos hablar aquí, podemos hacer videos, y eso está muy bien porque eso hace parte de la difusión, pero si nosotros no somos agentes de cambio, es decir, si nosotros cuando vamos por la calle no marcamos diferencia y no para que nos vean, sino porque realmente lo sentimos, entonces no estamos haciendo nada. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando aquí del despertar de conciencia y ahora que cerremos el video, pues cada uno se va a un bar pues, a consumir sustancias y el bacanal y todo este cuento y una vida totalmente alejada de lo que se está predicando. No quiere decir que tengamos que ser perfectos tampoco, pero por lo menos que haya una coherencia mínima dentro de este proceso de cambio. Eso por un lado, ¿no? Y la difusión es muy importante porque eso invita a las demás personas a que se sumen a este proceso, a que entiendan, a que escuchen el mensaje de transformación, el mensaje de alerta de lo que está sucediendo y puedan tomar acciones en su vida, porque el espíritu humano por naturaleza busca, el espíritu humano por naturaleza aprende, está en constante ascenso. Y este tipo de contenidos pueden contribuir con un grano de arena a ese impulso, a ese avance de cualquier persona. Alguien que esté buscando algo, una palabra, un mensaje, y ese mensaje lo hizo reflexionar, ese mensaje lo hizo cambiar, ese mensaje le hizo ver otra perspectiva de la vida. Supongo que habrán muchos comentarios en tu canal que te habrán dicho, oye, gracias por lo que estás haciendo, porque eso me ha ayudado mucho en X problema, o me has hecho ver las cosas de otra forma. Y ese tipo de mensajes son los que realmente demuestran que se está haciendo un trabajo por lo menos correcto o se está siguiendo un buen camino y eso es lo que impulsa a continuar. Esa es la labor que todos tenemos y no solamente aquel que tenga un canal de YouTube, un blog, una página web, sino cualquier persona que allí con su familia, con sus amigos, comparta alguna palabra, alguna reflexión, algún mensaje que pueda contribuir a ese proceso de sus allegados, ¿no? De sus amigos. Entonces todos podemos contribuir. Nosotros decidimos hacerlo de esta forma porque tenemos los recursos, porque tenemos la habilidad comunicacional, porque nos apasiona, pero
Cualquier forma es válida y se necesita que se haga porque si entre todos nosotros, los seres humanos, no nos unimos para sacar esto adelante, para que como humanidad salgamos de esta situación, si no hacemos algo nosotros mismos, sino que nos vamos a sentar a esperar a que venga alguien y nos ayude, así no funciona. Nosotros debemos estar comprometidos con ese proceso de transformación. Esa es la clave. El mensaje es la clave y también el ejemplo que se pueda dar. Sí, yo creo que gran parte es eso. Yo siempre personalmente en el canal le digo a las personas que debemos fortalecernos, debemos darnos cuenta que somos no solo un cuerpo físico, también somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y que cada uno de estos cuerpos debe fortalecerse. Debemos fortalecernos espiritualmente, tener una conexión más profunda con espíritu o al menos intentar comprender que somos algo más. Mentalmente, el conocimiento, creo que todos nosotros de una u otra manera, todo el conocimiento que adquirimos también vuelve a la fuente y nosotros, cada una de nuestras visiones, otorga al conocimiento general un otro grano de arena para que se vuelva un poco, podamos entender mejor. Y de la forma emocional, son las emociones lo que yo siento personalmente que ocupan para controlarnos. Eh, Hemos hablado harto sobre la humanidad, hemos hablado harto sobre espíritu. Me gustaría saber, antes de adentrarnos, porque hay una pregunta que te quiero hacer. Mencionamos al principio, antes de comenzar a filmar, hablar un poquito sobre Dios y Padre, pero también mencionamos un poco sobre el tiempo donde estamos viviendo y cómo esto se acerca a las profecías. Tal vez sé que en tu canal hablas mucho al respecto, tal vez luego las personas pueden ir y buscar un poco, o sea, se pueden adentrar más con tus videos al respecto, pero me gustaría saber tu opinión sobre el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué crees que ahora, ahora con todo lo que está pasando, ayer o esta mañana, Israel ha devuelto el ataque a Irán, está sucediendo que en algunas semanas más se va a votar para el tratado de pandemias que le va a dar poder nuevamente a esta organización? O sea, estamos en un tiempo bastante crítico. Me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que estamos realmente en un tiempo profético o cómo esto se acerca a esas profecías que tú has estado leyendo? Bueno, a mí no me quedan dudas de que evidentemente estamos viviendo un tiempo de cumplimiento, un tiempo muy convulso, que en profecías, quienes sepan y hayan estudiado de esto, se darán cuenta que esto ya había sido dicho. Ahora, ¿cuánto tiempo falte para que sea la consumación total, para que se desate de manera definitiva el cumplimiento profético, para que se desaten los acontecimientos más fuertes que van a ocurrir? Eso sí, pues sigue siendo un misterio porque las profecías, más allá de lo que muchos piensen, no se interpretan por fechas. Cada vez que se le ha colocado fecha a las profecías, siempre fallan porque la profecía no se mueve por fechas, la profecía se mueve por símbolos, por señales de cumplimiento. Entonces lo que está sucediendo en Medio Oriente es una señal que ya había sido advertido de conflictos en esa zona, de el levantar del pueblo elegido, bueno, de un supuesto Dios de este pueblo de Israel. De hecho, este cumplimiento viene ocurriendo desde que en 1948 Israel oficializa el Estado allí en Palestina. En el 2018 se celebraron los 70 años de la fundación de ese Estado y a partir de ese momento, desde el 2018 hasta acá, la escalada de violencia ha incrementado muchísimo. ¿Y por qué ha incrementado? Porque ellos saben que tienen que cumplir sus planes. Estoy hablando de Israel, que también está denunciado en la profecía. Y básicamente lo que ellos necesitan es terminar de ganar el territorio, necesitan controlar totalmente la ciudad de Jerusalén y necesitan reconstruir su tercer templo, porque ahí es donde se va a sentar el personaje que en varios documentos proféticos se habla como la bestia, el anticristo, el Mesías. eh, bueno, se le coloca distintos términos. Eso es lo que allí se está moviendo en Medio Oriente. Se está preparando, todo esto es la antesala a todos esos acontecimientos. Es necesario también que para que esto se dé, ocurra un tercer enfrentamiento global. Esto también ha sido anunciado en documentos proféticos, cuando se habla que las potencias se van a enfrentar con armamentos de destrucción masiva. Es decir,
será necesario para ellos, ¿no? Para dentro de esta agenda oscura, generar este conflicto porque esto va a cambiar la geopolítica mundial, se van a generar tratados, se van a firmar nuevos acuerdos y el mundo va a cambiar totalmente. Se habla, bueno, desde hace bastante tiempo del nuevo orden mundial, ¿no? Que es un sistema de control que será presidido por el personaje que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén. Todo esto está caminando, todo esto viene. ¿Cuánto tiempo falta? Eso es lo que pues nadie puede adivinar. Lo que sí podemos leer son las señales. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora que tú hablas del ataque, ¿no? O el conflicto entre Irán e Israel, eso ya se había anunciado, el enfrentamiento entre Gog y Magog, que Irán hace parte de los pueblos árabes que descienden de Ismael, el hermano de Isaac, del cual desciende el pueblo hebreo, y estos hermanos siempre han estado en disputa. Y las profecías hablan que el desarrollo de los acontecimientos tienen que ver con lo que va a suceder en tierra de Israel. Está la profecía de las 70 semanas, que anuncia el conflicto entre árabes y los judíos y el tema del templo, el tema de Jerusalén. Bueno, hay una cantidad de señales que se están moviendo que solamente si hemos leído las diversas profecías y las hemos estudiado y si tenemos la capacidad de comparar e interpretar con lo que está sucediendo, nos damos cuenta que ya estamos en la antesala de ese tiempo definitivo. Yo he tenido la oportunidad de leer un gran número de profecías bíblicas, bueno, la de la Biblia sí, pues me las he leído muchas veces, eh, profecías bueno, de Nostradamus, que es muy famoso, Parravicini, La Salette, de Fátima, profecías de nuestros ancestros. Es decir, he logrado compilar una información bastante amplia de profecías ancestrales y algunas más actuales, y todas concluyen en lo mismo, ¿no? Todas dan una serie de señales que van convergiendo en un tiempo convulso, que hablan de pandemias, de conflictos bélicos, pero uno dice, bueno, eso siempre ha ocurrido, pero hay unas profecías que nos sitúan más exactamente en ese momento crucial, porque pandemias, hambrunas, conflictos se han dado en varias ocasiones. Pero la profecía nos invita a que analicemos esos acontecimientos en un tiempo específico que señalan del cumplimiento dentro de lo que es el plan del pueblo del falso Dios, el pueblo elegido. Las profecías señalan a Israel. ¿Y por qué señalan a Israel? Que es el reloj profético, por así decirlo. Porque en Israel es donde se esconde, o digámoslo así, Israel es la cara del programa oscuro que controla la tierra. Ellos son los dueños del mundo. Esto para nadie es un secreto. Ellos son los que han estado detrás de muchos acontecimientos, son los que dirigen la agenda mundial, son los que van a sentar a su líder en ese nuevo orden mundial. Es decir, ellos son la cabeza de la serpiente que controla el mundo. Entonces las profecías nos dicen, mucha atención con los movimientos de ese pueblo, porque cuando este pueblo esté haciendo esto, entonces estamos en los tiempos definitivos. Y ya lo están haciendo, están comenzando a hacerlo. Así que, sin lugar a dudas, como te decía, estamos en ese inicio, ¿no? De esos tiempos bastante convulsos que vamos a vivir como humanidad. Y hago una lectura, yo invito a que la gente haga una lectura de las distintas profecías y usted se va a dar cuenta de que eso está sucediendo. Y vuelvo y repito, no sabemos cuánto tiempo falte para acontecimientos más fuertes. Ya aquí cada uno puede especular, puede adivinar, pero la profecía no se mueve por esas fechas. Hay que identificar las señales, hay que estar muy pendientes de lo que viene ocurriendo y así nos vamos ubicando. Pero sí está totalmente relacionado, obviamente, esto que está pasando con la profecía. Sí, de hecho, estaba, creo que tú lo mencionaste también en tu canal sobre esta vaca roja Sí, que se eso es dice una que señal. es una gran señal que se tiene que Sí. sacrificar y que en teoría debería sacrificarse antes del Pasán, que es el lunes. eh, entonces, y que parte de este conflicto es porque ellos llevaron estas vacas desde Texas Sí, hasta la Israel. intención de ellos es hacerlo ahora en Pascua, pero si no Sí. se logra hacer en Pascua, ellos también contemplaron la posibilidad de hacerlo en el 2024, si no logran hacerlo en Pascua. Pero la intención es eso, ¿no? La semana que viene hacerlo. Sí, de hecho, sí, esta es la semana, el lunes creo que comienza la Pascua Sí, eh,
de judía. Entonces, oye, lo otro que hablamos, o sea, yo creo que para muchas personas estos son tiempos un poco que dan miedo, es verdad, da un poquito de miedo, ansiedad, pensar que somos parte de esto, pero algo que yo también le digo a las personas es que nosotros elegimos estar acá y como mencionabas tú antes, es parte de un proceso evolutivo como espíritus, como humanidad, como seres que somos más allá del cuerpo físico. Y, y algo que mencionamos también al principio era hablar un poquito sobre esta visión del Padre, de Dios, de la divinidad más grande en esta historia, para nosotros, porque se nos ha vendido una versión de un hombre en una nube con una larga barba, pero al final eso no es en realidad, eso ha sido algo más que todo una historia para volvernos primero seguidores de esta imagen que se nos ha vendido y de temerle y de pensar que es algo que nos quiere castigar y juzgar y todo esto. Me gustaría conocer tu visión sobre esta energía, esta fuerza. Sí, bueno, y eso es un tema que a todos nos interesa mucho, porque bueno, estamos hablando del origen. Y como te comentaba cuando estábamos hablando de los Waymakers, en esos tres documentos, mi mensaje central, mi revelación central y mi propósito central, yo diría que ahí hay un resumen, pero un resumen que tiene pues bastante profundidad acerca de lo que es el Dios verdadero. Cuando hablamos del Dios verdadero, también podríamos mencionarlo como alguna vez Pablo lo hizo en ese mensaje en Hechos de los Apóstoles, cuando él llega a Grecia, ¿no? Y él habla allí a los atenienses del Dios no conocido. El Dios verdadero es el Dios no conocido. Como humanidad en general no conocemos al verdadero creador. Nosotros conocemos al Dios de las religiones, al Dios que nos han enseñado desde pequeños. Y esa imagen de Dios que tenemos es la imagen que es posterior al caos. Recuerda ese tiempo del caos que hablamos, un tiempo donde las humanidades descendieron. Bueno, la percepción que nosotros tenemos de Dios es de ese tiempo para acá. Un Dios castigador, un Dios injusto, un Dios que necesita ofrendas, rituales, sacrificios de sangre, un Dios que necesita templos físicos para adorarle, un Dios que necesita que cumplamos con ciertas leyes para agradarle, un Dios que nos va a llevar a un cielo o a un infierno, un Dios al cual nosotros podemos rezarle en las noches y que supuestamente va a escuchar nuestras peticiones, pero al cumplir mis peticiones tendrá que incumplirle a otro, porque yo puedo estar rezando para, qué sé yo, para que gane mi equipo de fútbol, pero si gana mi equipo de fútbol va a perder el de la otra persona que también está rezando para que gane su equipo de fútbol. Eso podríamos llamarlo como el Dios de las complacencias, el Dios que nos complace, el Dios que complace al sicario para que le vaya bien en su trabajo, pero también puede ser el Dios que complace a la víctima que sufrió o quedó herido para que no muera en el hospital. ¿De qué lado está Dios entonces? Un día está con el sicario y al otro día está con la víctima, un día está con un equipo de fútbol y otro día está con el otro. Entonces, esta perspectiva que tenemos como humanidad de Dios obviamente es falsa, eso no puede ser real. El creador no puede minimizarse a esa expresión tan baja de estar sujeto a las emociones y creencias humanas. Y eso siempre me lo cuestioné, siempre me pregunté que, bueno, esa imagen que tenemos de Dios a mí me faltaba, o sea, yo suponía y creía, tenía la certeza de que debía ser algo más superior, algo más elevado, ¿no? A ese Dios caótico y emocional que parece más un humano que un ser divino. Entonces, tenemos la imagen de que es un señor, como tú lo decías, sentado en un trono con barbas largas, y en general ese es el concepto que tenemos de Dios. Pero si nosotros queremos ir a la imagen del Dios verdadero, la mejor forma de comprenderlo, porque es incomprensible, como dicen muchos textos, como el libro secreto de Juan, hace una descripción muy hermosa de lo que es el Dios verdadero. Si no has tenido la posibilidad de leer eso, te lo recomiendo. Los textos de los Waymakers, el mensaje de Jesús, el mensaje de Hermes, el tres veces grande que le llamaban por allá en Egipto. Hermes fue un mensajero de la luz. Se dice que fue una de las encarnaciones de Juan en el pasado. Él enseñó sobre el Dios verdadero. Entonces, esa imagen que se transmitió por distintos mensajes
nos entregan una visión distinta de lo que es el creador. Ese creador que se puede contemplar en la naturaleza. En la creación original podemos contemplar al creador. Por ejemplo, si vemos al sol, decía Hermes, si quieres verlo, si quieres ver al creador, contempla el sol, contempla el tránsito de la luna, la órbita de las estrellas, contempla la naturaleza y ahí podrás verlo con los ojos de la inteligencia, poner una condición, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vemos al sol, para que sea un ejemplo que todos podamos comprender, el sol nos está mostrando la imagen del creador. ¿Cómo es el creador? Y el sol, por ejemplo, es inmutable. No importa cuánto usted insulta al sol, no importa cuánta rabia tú tomes en contra del sol, el sol no se va a inmutar, no se va a mover, no va a estar triste porque tú lo insultes y va a decir, no, yo mañana no alumbro porque estas personas me insultaron. No importa cuánto tú le reces al sol, el sol no va a cambiar. Él va a mantener el propósito de sustentar la vida en un planeta como nosotros. Si usted toma, por ejemplo, un bebé de un mes y lo coloca en pleno mediodía sin ningún tipo de protección y lo coloca ahí en la mitad de la calle, yo pregunto, ¿será que si le rezamos al sol para que no brille, porque si sigue brillando quema al niño, él va a dejar de brillar? No lo va a hacer. Oh. ¿Por qué? Porque el propósito que tiene el sol está por encima de las razones humanas. Eso es problema nuestro aquí abajo, el que dejó el niño ahí tirado. Si el sol deja de brillar, está en riesgo un sistema solar, pero eso nosotros no lo podemos comprender. Entonces, el creador, por más que usted le rece, dicen los Waymakers, no se va a conmover. Dice el mensaje de los Waymakers, no hay súplica que me conmueva, no hay objeto sagrado que me haga atraer más a tu mundo, a menos que esa plegaria sea contenida con el sentimiento de unicidad, unidad y totalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Usted puede estar llorando porque se le está muriendo el papá en el hospital. Le puede estar pidiendo al creador y no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque eso es un problema humano. Eso es una situación humana. Porque por allá hay otra persona pidiéndole para que haga otra cosa y por allá hay otra persona pidiendo para que haga otra. Entonces, si vemos, todo se reduce a emociones humanas, aquí nosotros pidiendo cosas que no comprendemos. Entonces dice el mensaje de los Waymakers, ustedes tienen la capacidad de ser creadores. La primera fuente depositó en nosotros el potencial crístico para ser creadores. Si esa plegaria, para ponerle un término, ¿no? Porque las plegarias, los rezos, no es que sirvan de mucho, estos son como mantras, pero si esa necesidad de crear una situación favorable, por así decirlo, es atendida con un sentimiento de unicidad, unidad y totalidad. Esto quiere decir con una conexión real con tu ser interior, una conexión real con el universo, con la vida. Entonces, esa creación va a surgir, lo vas a hacer posible porque tenemos el potencial para crear esa realidad. Entonces, si mi papá está enfermo y yo soy una persona que he logrado cierto grado de conexión, cierto grado de avance al nivel que nosotros ahora mismo podemos alcanzar, yo podría contribuir en la sanidad de mi padre, ayudándole con algún mensaje, ayudándole con algo, incluso con mis propias energías que podrían llegar a algún tipo de grado sanador, así como el amor de la madre puede sanar a un hijo con sus caricias, con sus abrazos, con su... Esto es natural, esto que no estoy hablando, esto no es místico, no es... Tenemos esa capacidad, pero nosotros en lugar de ser conscientes de eso, nos ponemos a pedirle a un Dios que no creemos que nos va a escuchar y va a bajar un rayo divino y va a alumbrar al papá que está enfermo y lo va a curar. Esas cosas no funcionan así. Esas cosas no funcionan así porque si bien hay ese tipo de sanaciones, en muchos casos son sanaciones que se hacen con energías astrales que son de baja vibración porque los entes también pueden curar. Pero también hay sanaciones naturales como lo hacía Jesús, por ejemplo, a través de la energía, a través de la biodescodificación energética. Hay ciertos procesos naturales
que pueden contribuir a la sanación de una persona. Pero nosotros, al que primero debemos sanar es a nosotros mismos. ¿Cómo voy a sanar yo a mi padre si estoy enfermo? Si tengo vicios, tengo problemas. Entonces no hay ahí, eso no tiene sentido. Entonces, el sol, como lo decía en el ejemplo que puse, tiene un propósito superior. El sol alumbra para para el que es bandido y para aquel que es una buena persona. Lo mismo la lluvia cae para todos por igual, para el que es rico, para el que es pobre. La naturaleza no distingue raza, color, religión o condición social. Ese es el creador. Mantiene su creación y sustenta la vida de todos por igual. Porque si Dios fuese ese personaje que hemos creído, entonces ahí sí, con esa forma emocional, ¿no?, que interpretamos que tiene, aquel sicario que hace un asesinato, entonces tendría que quitarle la vida enseguida, porque habría sentido rabia de que un ser humano le quite la vida a otro ser humano, entonces lo castiga, pero eso no pasa así. El sicario está forjando su propio destino, por así decirlo, o sus propios efectos por haber desatado energías contrarias en contra de otro ser humano y en contra de sí mismo. Quizás ese sicario que le cortó la vida a muchas personas en una encarnación, en futura encarnación, tenga una vida muy corta o termine de manera horrenda y fatal, como muchas personas mueren de manera, bueno, una manera pues horrenda. Esa persona, para morir de esa forma, tiene que haber desatado unas causas muy fuertes, muy oscuras en vidas anteriores para terminar así. Eso no es castigo de Dios, eso es nosotros mismos forjando nuestro propio camino espiritual. Hay unas leyes universales que son inmutables. Entonces, en la naturaleza podemos observar eso, cómo el sol sustenta la vida, cómo el sol multiplica la vida, cómo el sol está ahí presente en cada momento, constante, penetrando con sus rayos, alimentando el planeta. Ese es el creador. Ahora, el creador obviamente no es un sol. Estoy poniendo un ejemplo para que se entienda cómo a través de la imagen de la creación podemos verlo. Si vamos a un árbol, es lo mismo. Usted llega, se coloca al lado de un árbol y usted le puede pegar la insultada, igual el árbol le va a seguir dando sombra. Es inmutable, la semilla es inmutable. Entonces, en eso podemos percibir lo que es el creador, pero describirlo, comprenderlo, para nuestra mente humana es imposible. Nosotros iremos comprendiendo más la imagen del Dios verdadero en la medida que vayamos avanzando en esos impulsos espirituales. Cuando lleguemos al séptimo paso, que es la luz, dice este plan de ascenso que ahí es donde nosotros vamos a conocer realmente a Dios. En el proceso vamos a ir aprendiendo. Entonces nos falta bastante camino. Entonces, más o menos, como para tener una idea de esa visión y esa perspectiva que yo he ido aprendiendo de lo que es el verdadero creador por algunos de estos mensajes que han sido entregados a la humanidad. Wow, qué hermoso, Salim, de verdad, muchas gracias. Creo que no había nunca pensado en esa visión del sol. De verdad me, me dejaste sin palabras, sinceramente, de poder de alguna manera entender al creador a través de la naturaleza de esta manera. Es real, y si insultas al sol, el sol no va a cambiar, el árbol va a seguir dándote frutos en la siguiente temporada. Y en realidad, en cierta manera, tal vez ahí también hay un trabajo para nosotros, en lograr ese estado o lo más cercano que podamos a ser la mejor versión que podamos ser, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de todo, tratar de mantenernos inmutables con amor, entregando nuestra mejor versión a otros. De verdad, muchas gracias. Ese es el objetivo, ¿no? Llegar a esas dimensiones que lo demostró Jesús. Jesús hablaba con todo el mundo, se mezclaba con pobres, con ricos, con cualquiera y les entregaba el mensaje. ¿O a cuántos insultó Jesús cuando le estaban pegando los latigazos? Se mantuvo inmutable, porque cualquiera de nosotros ante el primer latigazo devolvemos el golpe. Y ahí pues nos falta, ¿no? Nos falta todavía, pero en eso estamos. Wow. Oye, Salim, de verdad estoy muy agradecido por el tiempo que has dedicado para compartir con la comunidad de Conocimiento para Todos, y me gustaría
tal vez dejarte un momento en el que tú invites a las personas que tal vez, sé que hay muchos que ya te conocen, como vuelvo a mencionar en los comentarios, constantemente me hablan de Flecha Antigua, de tu canal, que es bastante exitoso, de verdad. Muchas felicitaciones, pero también sé que hay muchos que aún no saben de tu canal, que aún no saben de, no solo de ese, pero también de los otros canales en los cuales estás trabajando. Así que no sé si quieres dejarles una invitación a las personas ahí, a quien está viendo en estos momentos este video. Bueno, no, primero gracias a ti por la invitación. Muy complacido de estar aquí compartiendo contigo. Y sí, bueno, a todas las personas que se han pasado por este video, todos los seguidores de tu canal, pues les extiendo la invitación que si les interesó alguno de estos temas, alguna de las cosas que hablamos, pues quedan invitadísimos a pasarse por el canal Flecha Antigua, así lo pueden conseguir en YouTube. Y ahí pueden ver algo del material y del trabajo que hemos venido haciendo desde hace 6 años. También está el canal Descubriendo, que también participamos allí todos los viernes, hacemos transmisiones en vivo a las 8 de la noche, hora de Colombia. Y bueno, esos serían los canales principales donde hemos estado haciendo la labor, donde hemos estado haciendo el trabajo. Y nada, les envío a todos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí conectados y a ti una vez más, Reinaldo, por esta invitación. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, entonces si quieres saber más de Salim, de Flecha Antigua, de verdad, hoy día siento que tocamos, de verdad muy agradecido porque acabas de compartir una cantidad impresionante de información en muy corto tiempo y sé que te adentras mucho más en tu canal, en tus videos, en tu contenido, así que si estás viendo este video, anda, busca Flecha Antigua, los videos están súper interesantes, yo aún sigo, he estado viendo casi 2 o 3 diarios, la mayoría de ellos son alrededor de media hora, un poquito más algunos, entonces cada día me he dedicado a ver 2 o 3 y me estoy transformando en tu fan, Salim, en estos momentos. De verdad, está muy increíble tu contenido. Muy agradecido por todo lo que estás entregando a la humanidad en estos momentos, este conocimiento, tu visión, porque el conocimiento, como decías tú, está ahí. El Sí, es conocimiento universal, está ahí. no Es es de nadie. universal. No Claro. es de nadie, pero como lo estás en estos momentos organizando, como lo estás entregando, es de verdad increíble. De verdad te felicito de todo corazón y muchas gracias de nuevo por haber dedicado este tiempo a compartir esta información de mucha valía, muy importante y especialmente en estos tiempos. De verdad, muchas gracias, Salim. Gracias a ti, mi hermano, por la invitación. Y ya sabes, está pendiente una invitación a mi canal para que estemos charlando. Y bueno, por aquí estamos también cuando lo cuadremos y un saludo y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Salim. Y yo me comienzo aquí con Salim a despedir. Te enviamos todo el amor para tu corazón. Sigue creyendo en ti, sigue educándote, sigue buscando información. No te quedes con lo que te quieren vender. No te quedes con la narrativa que te están poniendo ahí al frente tuyo. Cuestiona, busca. Ahí está el conocimiento, están las herramientas y hay canales como Flecha Antigua, personas como Salim, como nosotros, que estamos trabajando por ti, estamos buscando las formas de traerte este mensaje de la mejor manera para que puedas de alguna forma interna activar estos procesos y avanzar más rápidamente, como decía Salim, en este trabajo espiritual y en este camino interno, ¿ok? Te enviamos todo el amor para tu corazón, que tengas días increíbles y anda, Flecha Antigua, no se te olvide en YouTube y nos vemos pronto. Que estés muy bien. Gracias, Salim, nuevamente, que tengas un día increíble. Igualmente. Un abrazo, hermano, que estés bien.